En una noche oscura y tormentosa, las calles de Hong Kong estaban desiertas. La lluvia caía con furia, golpeando los techos y ventanas, creando una sinfonía inquietante que resonaba en cada rincón de la ciudad. En el corazón de esta metrópolis, un grupo de arqueólogos trabajaba incansablemente en una excavación que había capturado la atención de todos. Habían descubierto un antiguo templo dedicado a Nuba, la diosa creadora de la humanidad según la mitología china. El líder del equipo, el Dr. Li, era un hombre de ciencia, escéptico de las leyendas y mitos. Sin embargo, algo en este lugar lo inquietaba profundamente. Las paredes del templo estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que narraban historias de tiempos antiguos, de cuando Nuba había salvado al mundo del caos y la destrucción. Pero había una advertencia clara: no despiertes a la diosa dormida, pues su ira será implacable. A pesar de las advertencias, la curiosidad del Dr. Li lo llevó a explorar más a fondo. En el centro del templo, encontraron una estatua de Nuba, tallada con una precisión y detalle asombrosos. Sus ojos parecían seguir a cualquiera que se atreviera a mirarla directamente. Alrededor de la estatua, había un círculo de piedras con inscripciones en un idioma antiguo que nadie podía descifrar completamente. Una noche, mientras el equipo trabajaba hasta tarde, un rayo cayó sobre el templo, iluminando la estatua de Nuba con una luz sobrenatural. Los arqueólogos se miraron entre sí, nerviosos, pero el Dr. Li insistió en continuar. Decidieron mover la estatua para estudiarla más de cerca, sin saber que este acto desencadenaría una serie de eventos aterradores. Al mover la estatua, un temblor sacudió el suelo. Las paredes del templo comenzaron a agrietarse y un viento helado sopló desde el interior de la tierra. Los arqueólogos intentaron huir, pero las puertas del templo se cerraron de golpe, atrapándolos dentro. La estatua de Nuba comenzó a brillar intensamente, y una voz antigua y poderosa resonó en el aire: habéis despertado a la diosa. Ahora enfrentaréis su ira. El Dr. Li y su equipo intentaron encontrar una salida, pero el templo parecía tener vida propia. Los pasillos se alargaban y se retorcían, llevándolos a un laberinto sin fin. Las sombras en las paredes cobraron vida, persiguiéndolos con intenciones malignas. Uno por uno, los miembros del equipo fueron cayendo, atrapados por las sombras o devorados por la oscuridad que se cernía sobre ellos. El Dr. Li, ahora solo, se encontró de nuevo frente a la estatua de Nuba. La diosa parecía más viva que nunca, sus ojos brillaban con una furia inhumana. «Perdónanos», suplicó el Dr. Li, pero su voz se perdió en el eco del templo. La estatua se movió, extendiendo una mano hacia él. Un frío intenso lo envolvió, y sintió como su vida se desvanecía lentamente. En el exterior, la tormenta se intensificó. Los habitantes de Hong Kong miraban con horror cómo el cielo se oscurecía y un rayo de luz emergía del templo, iluminando la ciudad con un resplandor siniestro. Nadie sabía lo que había sucedido dentro, pero todos podían sentir que algo terrible había despertado. La leyenda de Nuba había cobrado vida, y su ira no conocía límites. La ciudad de Hong Kong nunca volvió a ser la misma. La gente hablaba en susurros de la noche en que la diosa despertó, y el templo fue sellado para siempre, una advertencia silenciosa de los horrores que yacían en su interior. Mientras la ciudad de Hong Kong intentaba recuperarse de la tormenta, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Los habitantes reportaban visiones de sombras moviéndose en las esquinas de sus ojos, susurros en lenguas antiguas y una sensación constante de ser observados. Los animales actuaban de manera errática, y las plantas en los alrededores del templo parecían marchitarse sin razón aparente. El Dr. Chen, un colega del Dr. Li, decidió investigar la desaparición de su amigo y del equipo de arqueólogos. A pesar de las advertencias y el miedo palpable en el aire, se aventuró al templo sellado. Con la ayuda de antiguos textos y su conocimiento en mitología, logró descifrar parte de las inscripciones que rodeaban la estatua de Nuba. Descubrió que la diosa no solo había sido despertada, sino que su ira estaba alimentada por el sufrimiento y el miedo de los vivos.
Determinado a detener la maldición que se cernía sobre la ciudad, el Dr. Chen reunió a un grupo de expertos en lo paranormal. Entre ellos estaba Mei, una médium con la capacidad de comunicarse con los espíritus, y Zhang, un monje taoísta con conocimientos en rituales de exorcismo. Juntos, se adentraron en el templo, armados con amuletos y conjuros antiguos. Al entrar, el ambiente era sofocante. El aire estaba cargado de una energía oscura y pesada. Las paredes del templo parecían pulsar con vida propia, y los susurros se intensificaban con cada paso que daban. Mei, con los ojos cerrados, intentaba conectar con los espíritus atrapados en el lugar. Sentía su dolor y desesperación, y sabía que liberar sus almas sería la clave para apaciguar a Nuba. Mientras avanzaban, encontraron los restos de los arqueólogos desaparecidos. Sus cuerpos estaban desfigurados, como si hubieran sido víctimas de una fuerza sobrenatural. El grupo se detuvo un momento para rendirles homenaje, pero sabían que no podían perder tiempo. La presencia de Nuba se hacía más fuerte, y el templo parecía reaccionar a su intrusión. Llegaron al centro del templo, donde la estatua de Nuba los esperaba. La diosa parecía más imponente que nunca, sus ojos brillaban con una luz malévola. El Dr. Chen comenzó a recitar un antiguo conjuro, mientras Zhang preparaba los amuletos y Mei intentaba calmar a los espíritus. Pero la ira de Nuba era implacable. Un viento helado los envolvió, y las sombras cobraron vida, atacándolos sin piedad. Mei, en un último esfuerzo, logró contactar con el espíritu del Dr. Li. Él le reveló que la única manera de detener a Nuba era devolver la estatua a su lugar original y sellar el templo con un ritual de purificación. Con esta nueva información, el grupo luchó con todas sus fuerzas para completar la tarea. Zhang recitaba los conjuros mientras el Dr. Chen y Mei movían la estatua de vuelta a su pedestal. Las sombras se intensificaron y el templo comenzó a derrumbarse a su alrededor. Pero justo cuando todo parecía perdido, el ritual de purificación surtió efecto. Una luz brillante emanó de la estatua, y las sombras se desvanecieron. El viento helado cesó, y el templo quedó en silencio. La estatua de Nuba volvió a su estado inerte, y el grupo supo que habían logrado apaciguar a la diosa, al menos por ahora. Sin embargo, el costo había sido alto. Mei y Zhang habían perdido la vida en el proceso, y el Dr. Chen, gravemente herido, apenas logró salir del templo antes de que éste se sellara para siempre. La ciudad de Hong Kong respiró aliviada, pero el recuerdo de esa noche oscura y tormentosa quedó grabado en la memoria de todos. La leyenda de Nuba se convirtió en una advertencia eterna, recordando a todos que hay fuerzas en el mundo que no deben ser perturbadas. El Dr. Chen, herido y agotado, fue encontrado por un grupo de rescatistas a las afueras del templo. Fue llevado de inmediato al hospital, donde pasó semanas recuperándose de sus heridas físicas y mentales. La experiencia lo había marcado profundamente, y aunque había logrado apaciguar a Nuba, sabía que la diosa no estaba completamente dormida. La ciudad de Hong Kong había sido salvada, pero a un costo terrible. Mientras el Dr. Chen se recuperaba, la ciudad intentaba volver a la normalidad. Sin embargo, los eventos de aquella noche dejaron una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Los rumores y las historias sobre el despertar de Nuba se convirtieron en leyendas urbanas, contadas en susurros en las esquinas de las calles y en las reuniones familiares. Nadie se atrevía a acercarse al templo sellado, que ahora estaba rodeado de una atmósfera de temor y respeto. El Dr. Chen, una vez recuperado, decidió dedicar su vida a estudiar y proteger los antiguos secretos de la mitología china. Sabía que había fuerzas en el mundo que no debían ser perturbadas y se convirtió en un guardián de ese conocimiento. Publicó sus hallazgos y advertencias, esperando que futuras generaciones aprendieran de los errores del pasado. A pesar de sus esfuerzos, la curiosidad humana es difícil de contener. Años después, un grupo de jóvenes exploradores, atraídos por las historias y leyendas, decidió aventurarse al templo sellado.
Ignorando las advertencias y los peligros, lograron abrir una brecha en el sello y entrar en el lugar prohibido. Lo que encontraron dentro fue más allá de sus peores pesadillas. El templo, aunque en ruinas, aún conservaba la presencia oscura de Nuba. Las sombras se movían con vida propia, y los susurros llenaban el aire. Los jóvenes exploradores, atrapados por su propia imprudencia, intentaron escapar, pero el templo no los dejó salir. Uno por uno, fueron atrapados por las sombras, sus gritos de terror resonando en la oscuridad. La ciudad de Hong Kong, una vez más, sintió el despertar de la diosa. La tormenta regresó, y el cielo se oscureció con una furia inhumana. Los habitantes, recordando los horrores del pasado, se refugiaron en sus hogares, rezando para que la ira de Nuba no los alcanzara. Pero esta vez, la diosa no se detendría. El Dr. Chen, sintiendo el peligro inminente, reunió a un nuevo grupo de expertos. Sabía que esta vez, la batalla sería aún más difícil. Con la ayuda de antiguos textos y rituales, se prepararon para enfrentar a Nuba una vez más. Pero el tiempo era corto, y la diosa estaba más despierta y furiosa que nunca. En una última confrontación, el Dr. Chen y su equipo se adentraron en el templo. Las sombras los atacaron con una ferocidad indescriptible, y muchos de ellos cayeron en el intento. Pero el Dr. Chen, con una determinación inquebrantable, logró llegar al centro del templo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, recitó el conjuro final, sellando a Nuba y al templo para siempre. El sacrificio fue inmenso. El Dr. Chen y su equipo no sobrevivieron, pero su valentía y determinación salvaron a la ciudad de Hong Kong una vez más. El templo fue destruido, y con él, la presencia de Nuba se desvaneció. La ciudad, aunque herida, comenzó a sanar. La leyenda de Nuba se convirtió en una advertencia eterna, recordando a todos que hay fuerzas en el mundo que no deben ser perturbadas. La historia del Dr. Chen y su sacrificio se contó de generación en generación, un recordatorio de que la curiosidad y la imprudencia pueden despertar horrores inimaginables. Hong Kong, aunque a salvo, nunca olvidaría el aterrador despertar de Nuba. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.